A continuación, para dar paso al seminario, quisiera presentar a la docente del día de hoy. La expositora que impartirá la presente sesión es Cristina Núñez Justo, licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Baja California, posee un diplomado en Neuropsicología Infantil, un diplomado en Neurociencias y es coordinadora de los diplomados en Intervención Temprana, Trastornos del Neurodesarrollo, Detección, Evaluación y Estrategias de Intervención e Inclusión Educativa, y posee 20 años de experiencia en atención a niños y adolescentes. Sin nada más que agregar, le damos el paso a Cristina para que inicie la exposición del día de hoy. Hola, muy buenas tardes. Me da mucho gusto que haya tanta gente. Por ahí vi personas de diferentes países. Me da mucho gusto poder compartir estos más de 20 años de experiencia que tengo en el tema. ¿Me escuchó? Perfecto. Pues me da mucho gusto compartir con ustedes estos más de 20 años en este tema y otros trastornos del neurodesarrollo. Yo he trabajado de la mano durante estos 20 años con un psiquiatra infantil. Entonces he aprendido también mucho de él, de lo que es su área, y hemos trabajado en conjunto atendiendo a nuestros pacientes. También fui maestra de grupo a nivel primaria y a nivel secundaria. Entonces tengo la experiencia no nada más como psicóloga, sino también como maestra de grupo con el trastorno. Y aparte de eso, yo soy una persona con TDAH, entonces lo vivo en carne propia y me enfrento cada día a las dificultades que este padecimiento nos da en el día a día. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar, ¿les parece? Les agradezco si tienen sus pantallas prendidas porque me es más fácil estar platicando y viendo sus caras y sus respuestas en su cara, ya que no vamos a poder participar en la charla, ¿sale? Bueno, pues vamos a empezar. El TDAH, tan famoso TDAH y tan diagnosticado y a veces, muchas veces confundido, y ahorita vamos a ver un poquito. Esto solo va a ser una breve introducción de lo que va a ser nuestro curso. Voy a tratar de abarcar lo más que se puedan los temas y vayan anotando sus preguntas para que al final, en la medida de lo posible, se las conteste, ¿ok? Bueno, primero nos vamos a ubicar en que el TDAH es uno de los trastornos del neurodesarrollo, ¿ok? ¿Qué son los trastornos del neurodesarrollo? Es un grupo de trastornos que tienen su origen en el periodo del desarrollo, ¿sí? Inician, pues, desde que se va formando en el vientre de nuestra madre el bebé y ahí se van dando a veces dificultades, ¿no? El TDAH puede ser de origen genético y puede ser adquirido. Ahorita vamos a ver un poquito más sobre eso. Todavía no se sabe bien a bien cuál es su etiología, pero sí hay factores genéticos que influyen y también ambientales que vamos a ver aquí entonces, los trastornos del neurodesarrollo. Se caracterizan los trastornos del neurodesarrollo por déficit en el desarrollo que producen limitaciones en áreas específicas o limitaciones globales. Por ejemplo, el trastorno del neurodesarrollo del lenguaje, pues es en un área muy específica, que es el lenguaje. El autismo es en diferentes áreas. El TDAH también afecta a diferentes áreas, entonces puede ser en un área en específico o en diferentes áreas. Estos déficits producen dificultades o limitaciones en lo personal, en lo social, en lo académico o en el funcionamiento ocupacional, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los trastornos del neurodesarrollo? Pues tenemos que dentro de los trastornos del neurodesarrollo está la discapacidad intelectual, está el trastorno del espectro autista, trastornos de la comunicación, trastornos motores, que cuando hablamos de trastornos motores podríamos pensar que son nada más del movimiento, ¿no? Pero, por ejemplo, el trastorno de la Tourette también es un trastorno del neurodesarrollo.
el trastorno específico del aprendizaje, que puede ser del aprendizaje de las matemáticas, de la lectura o de la escritura o de los dos o de los tres, ¿sí? Y aquí viene el que vamos a ver hoy, que es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad y otros trastornos del desarrollo neurológico. Hoy nos vamos a centrar en el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Y bueno, ¿qué es el TDAH? Se caracteriza por un patrón persistente de falta de atención, ¿ok? Constantemente, vamos a hablar de niños, ¿sí? Niños o adolescentes. Constantemente el niño se está distrayendo, es inquieto y ocurre en más de un entorno. Esto es muy, muy importante que lo tomemos en cuenta. El TDAH puede ser nada más con déficit de atención, puede ser nada más hiperactividad o impulsividad o combinado, ¿ok? Pero esto tiene que suceder en diferentes lugares. A veces me llegan niños, me traen los papás a sus niños y me refieren pues que no pone atención, que no hace caso, que no sigue instrucciones, que es muy inquieto y demás. Pero cuando ya voy a la escuela, me entrevisto con las maestras y lo observo, en la escuela no tiene ningún problema. Entonces, esto es muy importante que ustedes lo sepan, porque si el niño solo lo presenta en casa y en la escuela no presenta estas conductas, esto nos dice que probablemente la forma en que se esté educando al niño, las reglas, los límites y demás, no estén bien establecidos en casa. Y en la escuela esto no se dé porque están bien claras reglas, límites y demás, ¿no? A lo mejor haya firmeza en la maestra y demás. Entonces, esto es muy importante, que pase no nada más en un lugar, sino en varios lugares. También me han llegado niños que, por ejemplo, en la escuela presentan estos síntomas de déficit de atención, hiperactividad, impulsividad, 1, 2 o los 3, pero en la casa los papás dicen, no, aquí no hay ningún problema, se porta bien, hace caso, pone atención y todo. Pero ya muchas veces saben que la primera entrevista que tengo con los papás y cuando está el niño en interacción con ellos, me da muchísima información, porque ahí veo si, por ejemplo, el niño se pasa y se pasa, por ejemplo, aquí atrás a mi librerito que tengo cositas ahí y viene y agarra las cosas y demás, y los papás no le dicen nada, no le ponen límites y demás. Entonces, para ellos probablemente no se genere ningún problema, porque cuando veamos ya los criterios diagnósticos del TDAH y cuando veamos las escalas para TDAH, nos vamos a dar cuenta que muchos de los enunciados que vienen en esas escalas se refieren mucho al trabajo escolar. ¿Por qué? Porque el trabajo escolar requiere atención mental sostenida, ¿ok? Entonces, bueno, es uno de los padecimientos más importantes de la consulta psiquiátrica infantil, con una prevalencia hasta el 50%. Su prevalencia mundial oscila alrededor del 4 al 15%, con un impacto epidemiológico en las áreas académica, social y familiar, matizado por condiciones socioculturales. Pero aquí les puse una frasecita que va mucho más allá de esto y ahorita vamos a ir viendo esto. Aquí quiero aclarar, si se fijan, dice, es uno de los padecimientos más importantes de la consulta psiquiátrica infantil. Aquí es muy importante, les digo, porque yo he trabajado de la mano con un psiquiatra infantil. También he trabajado con neurólogos, sí, ha habido neurólogos que me mandan a los niños o que ya vienen niños que ya han sido atendidos por neurólogos o por psiquiatras, pero el especialista en los trastornos del neurodesarrollo es el psiquiatra infantil. ¿Okay? Si nosotros vemos cuál es la currícula de un neurólogo infantil, es muy diferente a la currícula de un psiquiatra infantil. Por eso es muy importante y es bien diferente la atención
que le da un neurólogo infantil a un psiquiatra infantil, porque el psiquiatra infantil no nada más ve la sintomatología y tiene TDAH o no tiene TDAH o nada más revisa la parte sintomatológica, ¿no? El psiquiatra infantil, cuando es un buen psiquiatra infantil, revisa también el entorno familiar, la escuela, o sea, analiza todas las diferentes áreas en las que el niño se desenvuelve. Entonces, por eso es importante recalcar que de hecho, el manual del DSM-5 es un manual de psiquiatría, ¿ok? Y ahí es en donde vienen todos los trastornos mentales, dentro de ellos los trastornos del neurodesarrollo, ¿ok? Quisiera decirles alguna pregunta, pero pues no se puede, ¿verdad? Bueno, hasta aquí vamos bien, nada más háganme con la cabeza sí o no. ¿Vamos bien? Ok. Fíjense, híjole, está bien interesante todo esto que les voy a platicar porque cada vez obtenemos más información. En los últimos años, las investigaciones sobre el trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad se han incrementado notoriamente, porque es uno de los trastornos que se presentan más en el salón de clases. Y yo les puedo decir en mi experiencia, no nada más como psicóloga, sino como maestra, es uno de los trastornos que más afectan en el salón de clases. ¿Por qué? Porque los niños distraen mucho, son muy disruptivos, entonces puedes tener niños con otros padecimientos, a lo mejor depresión o ansiedad o alguna otra condición psiquiátrica o de salud mental, y tal vez no los canalices tan rápido o tan pronto como a un niño con TDAH, porque tal vez los otros trastornos no son tan disruptivos. Y el TDAH, como es muy disruptivo, cuando hay hiperactividad e impulsividad, entonces es de los que más se mandan a atención, ¿ok? Entonces, se han incrementado las investigaciones. Esto es uno de los trastornos más comúnmente diagnosticados que ocasiona mayores dificultades, que es lo que les comentaba, y que ha generado una amplia investigación científica y es considerado el más controversial dentro de los síndromes clínicos infantiles. Y pues también hay mucha desinformación de algunas personas que dicen que el TDAH no existe. Sin embargo, las investigaciones ya a nivel de neuroimagen y eso nos dicen otra cosa, ¿no? Y hay mucha investigación que respalda este trastorno, ¿no? Toda la sintomatología. Y bueno, vamos a ver con respecto a esto. Es la afectación psiquiátrica, les decía, que sea más frecuentemente diagnosticada, del 3 al 5% en niños. De edad preescolar en México, el 5% aproximadamente persiste en la adolescencia y en la vida adulta, pero fíjense, aquí les voy a mencionar lo que hemos visto el doctor y yo en nuestra experiencia, porque ya tenemos pacientitos que ya son adultos ahorita, ¿no? Que los tratamos cuando son niños y que a veces vienen y nos traen a sus hijos, ¿no? O, por ejemplo, atendimos niños y después nos los traen en la adolescencia por otras situaciones. Pero lo que sí observamos en este seguimiento de nuestros pacientes es que por lo regular, al llegar a la adolescencia, la hiperactividad disminuye, sin embargo, el déficit de atención continúa. Pero en la adolescencia muchas veces se presentan conductas más de riesgo en los jóvenes, ¿sí? Les digo, disminuye un poco la hiperactividad y entonces los niños pueden tener menos problemas con respecto a la conducta, pero la inatención como que permanece más, ¿no? Este trastorno es la primera causa de atención psiquiátrica en la población infantil en nuestro medio. Y en la encuesta nacional de epidemiología se pudo observar que es un trastorno con mayor uso de cualquier servicio de atención psiquiátrica. O sea, es de los más atendidos, si les digo, principalmente por ser tan disruptivo en el salón de clases. Y algo que yo he observado, por ejemplo, es que por lo regular nos traen a los niños a los 6, 7, 8 años.
como que es la edad en donde más problemática presentan. A veces nos traen niños más pequeños, de 4 o 5 años, donde claramente podemos observar la sintomatología de TDAH, pero no lo podemos diagnosticar porque es un niño que todavía está en desarrollo. Y a partir de excesiva cuando los hijos son pequeños, o sea, desde que nacen, los papás refieren, no hombre, desde que nació era bien inquieto, no se estaba quieto, levantaba la cabecita, casi se salía de la cunita y demás, ¿no? Los papás ya observan y muchas veces lo ven como algo normal, que así es el niño, ¿no? Sin embargo, pues no lo llevan a atención. Por lo regular, cuando lo traen a atención es porque la escuela los mandó. La mayoría de las veces es porque en la escuela los mandaron para que atendieran al niño. Difícilmente o muy pocas veces he tenido papás que me traen a un niño porque ellos observan cosas que se salen de la línea, ¿no? Por ejemplo. Entonces, el trastorno es diagnosticado al ingreso de la enseñanza básica, cuando en México, pues que es la educación primaria, cuando se observa afección en la adaptación escolar, en la relación social y en la familiar, ¿ok? Y la importancia de su diagnóstico, esto es muy, muy, muy importante. Entre más pronto diagnostiquemos antes de su inmadurez. Pero si nosotros detectamos los síntomas antes e intervenimos antes, el pronóstico es mejor. De hecho, fíjense, eh, algo que nosotros hacemos, el doctor y yo, y a ellos nos queda. ¿Se escucha bien? Aide, ¿sí? Sí, Aide, te se estoy escucha bien. viendo para que me digas. Sí. Ok, gracias, Aide. Ok, entonces, les decía, la importancia de su diagnóstico oportuno. Yo les voy a decir en mi experiencia que yo empecé a trabajar y por lo regular me llegaban niños de primaria, ¿no? De primero, segundo, tercer grado de primaria. Entonces, veía yo que decía yo, híjole, ya vienen los niños con mucha problemática, ya los problemas ya habían crecido. Entonces, dije, me voy a ir a más pequeños, ¿no? Empezar a prepararme y entonces abrí el diplomado en intervención temprana y en educación inclusiva y apoyada con una universidad y conseguía a los expertos en el tema para que dieran ese diplomado y yo aprender también, ¿no? Entonces, fíjense, ahorita les voy a platicar esas partes del neurodesarrollo y lo que he ido viendo en estos más de 20 años de experiencia. ¿Se sigue escuchando bien, Aide? Perfecto. Ok. Entonces, decíamos, la importancia del diagnóstico oportuno y su tratamiento permite disminuir riesgos que conlleva al padecimiento como mayor vulnerabilidad a sufrir maltrato infantil. Aquí quiero puntualizar mucho porque los niños con TDAH viven mucha violencia, porque como son muy inquietos, porque como son impulsivos, porque no se fijan y ya tiraron el vaso y ya derramaron el agua. Hace unos días, por ejemplo, estaba yo entrevistando a un niño y me dice, es que yo me porto mal. Y le preguntaba, a ver, cuéntame, ¿qué es para ti portarte mal? Y me dice, es que el otro día estaba en mi casa y agarré la pelota y le pegué a la pelota y le pegó a un vaso y se tiró el agua y acababan de trapear y pues me regañaron y me pegaron y me dijeron que me porto mal, que me porté bien, que no haga eso. Y ya
Y un ejemplo como ese es muy constante en los niños. Entonces yo volteé y le dije, a ver, mírame, tú no te portas mal, tú eres un niño. Se te ocurrió tomar la pelota y patearla en la casa. ¿Qué aprendiste de eso? No, pues que la pelota no se juega en casa. Ok, está bien. ¿Aprendiste? Me dijo, sí. Le dije, aprendiste, pero no te portas mal, no eres mal niño. ¿Me escuchaste? Y me dice, sí. Entonces, pero los niños con TDAH son muy maltratados, ¿sí? Tanto en la escuela, con los compañeros y en casa, porque no aprenden como los otros, aunque sean muy inteligentes. Porque son unos niños muy inteligentes, cuando se les hace la evaluación de inteligencia son muy inteligentes, sin embargo tienen dificultad para la recepción, para para guardar la información, ¿sí? O para sacar la información que ya tienen guardada. Fíjense, yo tuve una pacientita que casi medio año trabajé con ella en lectoescritura y repasábamos y no avanzábamos. Y yo hablaba con los papás, ya le había hecho evaluación, ya tenía el diagnóstico, ya habían trabajado con ella antes, pero los papás no querían medicarla. Entonces les dije, bueno, denle la oportunidad a un tratamiento durante un mes. Si ustedes no ven ningún cambio, se lo retiran y ya. Y me dijeron, está bien, vamos, pero se animaron más porque esta pequeñita sufría muchos accidentes y en menos de un año ya se había roto su bracito 2 veces. Entonces, por eso se animaron los papás. Y de verdad les digo, casi medio año de trabajar y machetearle en lectoescritura. Y en cuanto la niña tomó el médico y que no aprendía, o sea, y parecía que lo que le enseñaba yo hoy para el lunes ya se le había olvidado, ¿ok? Pero en cuanto le dieron su medicamento, así casi mágicamente les podría decir, todo lo que yo le había enseñado lo pudo sacar de su archivo. No sé si me lo explico. Lo pudo sacar de su archivo que ya lo tenía ahí. Entonces, fíjense qué importante cuando de verdad un niño ocupa el tratamiento y dárselo. Una vez un niño me dijo, maestra, ¿qué cree? Desde que me dieron las vitaminas, porque él decía que eran vitaminas, ¿verdad? Y me dijo, desde que me dieron las vitaminas, ya le entiendo a lo que dice la maestra, me decía, como que antes ni idea tenía de lo que hablaba la maestra. Y cuando él empezó con su tratamiento, ya le entendía, ¿no? Bueno, y también es importante la atención por la prevención, prevenir, porque estos niños son muy vulnerables a consumir sustancias no muy buenas en la adolescencia o en la adultez. Eh, ¿Por qué? Porque no tienen control inhibitorio, ¿sí? Porque son muy impulsivos, porque buscan mucho la dopamina, etcétera, etcétera, ¿no? Y también a veces por baja autoestima o por depresión, porque les digo, son muy maltratados. Siguiente. Ay, vamos a ver. Y bueno, vamos a ver, ahorita no lo vamos a ver a profundidad, pero en las investigaciones que se han hecho, hay ciertas áreas del cerebro que están implicadas en el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Una de ellas es la amígdala, que es la estructura del cerebro esencial para el procesamiento de emociones. Y muchas veces los niños con TDAH no saben gestionar sus emociones. Pero les digo una cosa, que lo vamos a ver más adelante. Muchas veces cuando cuestiono a los papás, ¿y usted cómo maneja sus emociones? ¿Y usted cómo gestiona sus emociones? Muchas veces los papás tampoco saben gestionar sus emociones y entonces también no han tenido una buena enseñanza con su hijo con respecto a la gestión de las emociones. Y bueno, hay varias áreas del cerebro implicadas en el TDAH. Una de ellas es la formación reticular, que es la que ejerce como un filtro de todo,
del área sensorial, ¿sí? Entonces, se cree que hay alguna disfunción en esta área, en la formación reticular, y no ejerce un filtro y selección adecuados de los estímulos sensoriales, lo que repercute en el procesamiento de la información, codificación y decodificación de los mensajes. Y otras áreas implicadas en el TDAH es el lóbulo frontal, que ahorita vamos a ver un poquito sobre esto. Y en el lóbulo frontal están las funciones ejecutivas, principalmente en el lóbulo prefrontal, ¿ok? Bueno, en el área prefrontal, la corteza prefrontal. Diversos autores afirman que la detección e intervención temprana de este trastorno permitiría disminuir la probabilidad de que los niños con esta sintomatología presenten un cuadro de mayor complejidad en las siguientes fases del proceso ontogénico. O sea, entre más pronto se atienda a un niño, mejores resultados puede tener a lo largo de su vida. Y necesitamos ver cuando trabajemos con un niño, no solo el que mejore ahorita su atención o su conducta, sino ver a largo plazo, qué es lo que queremos a largo plazo, ¿ok? Los menores que presentan la sintomatología de impulsividad, hiperactividad y déficit de atención manifiestan alteraciones en las funciones ejecutivas, principalmente en la flexibilidad cognitiva, en la velocidad de procesamiento, en la planeación y en la inhibición. Ahorita vamos a ver un poquito más sobre esto. La mala planificación es una de las características del TDAH. No sé si ustedes han oído hablar del término procrastinación. En los adultos se da mucho la procrastinación en los adultos con TDAH. ¿Por qué? Porque tienen mucha dificultad para planificar. O sea, un adulto con TDAH o un niño con TDAH puede ser muy creativo, ¿sí? Pueden tener un montón de ideas. Si ustedes ven un adulto que ya puso un negocio, que ya puso otro negocio, que ahora hizo esto, que ahora, pero que nada termina, ¿sí? Y que lo deja a medias o que ya se casó, ya se divorció, se volvió a casar, no hay tiene dificultad para el orden, para planificar. Entonces, en la procrastinación con los adultos, también con los niños se da mucho la procrastinación. Van dejando al final su trabajo o lo que tienen que hacer, pero si se fijan, cuando hay procrastinación, genera estrés, porque aunque están procrastinando, voy a prender mi cámara a ver si ya se ve bien, si no me dicen, ¿sale? Porque así me siento rara, ¿sale? Entonces, están procrastinando, se distraen con otras cosas, no hacen sus trabajos, pero el estrés se está generando porque están con la preocupación de que tienen que hacer ese trabajo, de que ya se les juntaron 2, 3 trabajos y entonces ya no es nada más el problema del déficit de atención y demás, sino también el estrés que causa el procrastinar y es como una bolita de nieve que se va haciendo más grande, ¿no? La mala planificación y la anticipación. O sea, nosotros cuando vamos a tomar decisiones tenemos que es algo que necesitamos enseñarle a los niños. Ok, vas a decidir algo. Ve los pros y los contras de tu decisión. Ok, quieres entrar a karate, por ejemplo, pero también quieres entrar a danza y también quieres entrar a diferentes cosas, ¿no? Y después no termina todas. Entonces nosotros tenemos que enseñarle a planificar, ok, quieres entrar a esta y a este deporte, pero ve, vamos a hacer la lista de los pros y de los contras de esos 3 deportes a los que quieres entrar, por ejemplo. Y a partir de ahí, de hacer la lista de los pros y de los contras, ya tomas la decisión. ¿Cuál sería la decisión? La mejor decisión, ponla en el número 1, la número 2 y la número 3, y entonces eliges.
Ese es el entrenamiento, parte del entrenamiento que tenemos que hacer con estos pequeños con respecto a las funciones ejecutivas. Otra de las cosas que es la sensibilidad reducida a los errores, me decía una mamá. Por más que le hago ver que se equivocó, que lo hizo mal o que se portó mal y demás, él no acepta sus errores. O sea, se les dificulta mucho hacer ese análisis a ver, me están diciendo esto, voy a analizar a ver si es cierto, si no es cierto, qué tomo de esto, que sí es mío, qué tomo que no es mío, y a partir de ahí hacer los cambios en mí de lo que yo considere que necesito modificar. Se les dificulta mucho, aún en la adultez. ¿Ok? La desorganización es otro de los problemas que tienen los niños con TDAH. En mi experiencia como maestra, yo les puedo decir que rápido identificaba a un niño que tenía TDAH porque ustedes entran al salón y ven los lugares y del niño que tiene TDAH, por lo regular, el lápiz, los colores, las hojas, estás hechas así, todas arrugadas, los cuadernos maltratados, en su cajita de colores ya perdieron la mayoría, tirados por el suelo sus cositas. Es muy difícil la organización para ellos y es parte del entrenamiento que tenemos que trabajar con ellos. Son cosas que ellos no aprenden naturalmente y que necesitamos enseñarlas. Como les digo a los papás de los niños con TEA, con trastorno del espectro autista, cuando un niño tiene autismo, cosas tan sencillas como jugar, que para un niño neurotípico se le da naturalmente, a un niño con TEA necesitamos enseñarle a jugar, ¿sí? En el caso del TDAH, a un niño con TDAH necesitamos enseñarle a organizarse. No es que sea malo, no quiera, no sabe. Y cuando algo no lo sabemos, necesitamos enseñarlo. Y yo les digo a los papás, ¿y cómo lo tenemos que enseñar? A lo mejor en un principio nosotros tenemos que hacerlo y que ellos nos vean cómo lo hacemos. Les digo, cuando trabajamos con pequeñitos, principalmente con pequeñitos con trastorno del espectro autista, lo que hacemos primero es ayuda total. Movemos la mano y agarramos el lápiz y les movemos todo. Después es ayuda parcial, nada más le empujamos la manita y que la agarre y le llevamos a donde. Y después es sin ayuda. Este ejemplo que les estoy dando es algo que también necesitamos hacer con los chicos con TDAH. Son habilidades que ellos no están aprendiendo naturalmente y que necesitamos enseñárselas y a veces necesitamos hacerlo nosotros, que nos vean hacerlo, después que lo hagan ellos y nosotros les supervisamos y les vamos corrigiendo y después ya que lo hagan solos. Entonces, eso es muy importante. Las dificultades en la resolución de problemas verbales. El no escuchar atentamente cuando están en una charla, en una plática. Y con los adultos, me decía una señora, híjole, cuando leí el libro de TDAH en los adultos, dice, porque mi esposo tiene TDAH, dice, dejé de pelear con él y entendí que no es que no me quisiera, que no es que no me quería escuchar y demás. Dice, entendí que él tiene TDAH y que él funciona diferente, me decía la señora, y pude platicar con él desde otra perspectiva, ya sin enojarme, y pude obtener mejores resultados. Entonces, hasta como adultos que tenemos TDAH, tenemos que informarle a la pareja que yo tengo esta condición y a veces, que también no es para justificarse, ¿sí? Pero sí es importante que sepan que esta condición a veces me pasan estas cosas, ¿no? Y no es que quiera o porque sea mala ni nada, sino que me pasan. Por ejemplo, puedes estar platicando de una cosa, de un tema muy importante, la otra persona te está platicando de un tema importante
y quiere que le pongas toda la atención y de repente la persona con TDAH voltea y dice, ah, ya viste que está despintada esa puerta, ¿no? Por ejemplo. Entonces, la otra persona puede pensar que, ay, no le interesa lo que siento, lo que pienso, pero no es así. O sea, esa dificultad para enfocar y sostener la atención la tienen desde pequeños y no es tan fácil, ¿sí? Por eso es importante conocer y por eso es importante el diagnóstico. Y bueno, problemas de habla autodirigida, de ese metaanálisis que hacemos de nosotros mismos, comportamiento disruptivo a reglas, pero aquí fíjense una diferencia en comportamiento disruptivo, una diferencia con lo que son los trastornos de la conducta. Por ejemplo, en los trastornos de la conducta sí hay cierta intención de hacer esto o de golpear o así. Y en los niños con TDAH no tienen problemas de conducta porque ellos quieran hacerlo, sino que ya pasó y golpeó al compañerito porque no se fijó por impulsivo y pasó por encima. ¿Sí me explico? No sé si me explico, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia entre cuando hay problemas de conducta en el TDAH y en los trastornos de conducta. Baja regulación emocional es la parte que les digo, se les desbordan las emociones, problemas para desarrollar, implementar y seguir estrategias organizativas. Entonces, hay un juego que está muy padre, que me encanta mucho, que es la Torre de Hanoi, que si lo juegan con los niños les ayuda mucho a generar estrategias, a pensar, ah, si lo muevo para acá, esta ruedita, la muevo para allá, puedo poner esta aquí, puedo poner esta allá. La Torre de Hanoi les ayuda mucho en este desarrollo de habilidades. Y problemas de autorregulación, o sea, de detenerse y de esperarse, o de inhibición, ¿sí? Les iba a decir dudas hasta aquí, pero pues no podemos. Ok, seguimos. Ver. Ya no sé, ya no ha habido problemas con la conexión. No, profesora, está todo bien. Perfecto. Aquí les voy a decir, puse esta foto de este bebé y neurodesarrollo. Cuando yo dije, ay, me voy a ir más para atrás, me voy a especializar en neurodesarrollo, ¿no? Entonces, fíjense, cuando un niño nace, pues nacemos y no vemos bien, ¿ok? Nuestra vista todavía no está bien desarrollada, el oído sí, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, el oído es de los primeros que se desarrollan, pero la vista no. A los 3 meses ya nuestra vista se desarrolló más. Nuestro cerebro madura de adentro hacia afuera y de atrás hacia adelante, ¿ok? La última área en madurar, por decirlo así, es el lóbulo frontal, que es donde están las funciones ejecutivas, que es el principal problema que tienen los chicos con TDAH, y esta acaba de madurar después a los 20 y tantos años, ¿ok? Entonces, fíjense, el primer problema que tienen los pequeños es la atención y la atención sostenida, ¿no? Conforme vamos creciendo, pues cada vez nuestros lapsos de atención van siendo más grandes, de pequeñitos en el kinder, a lo mejor unos 15, 20, no podemos tener a un niño trabajando 1 hora con el mismo trabajito, unos 15, 20 minutos máximo y pasamos a otra actividad. Por eso las educadoras tienen que ser muy activas y mostrarles diferentes actividades para captar la atención de los niños porque sus lapsos de atención son más cortos. Pero les decía, me regreso al neurodesarrollo. Nosotros, les digo, el cerebro madura de adentro hacia afuera, de atrás hacia adelante. Entonces, lo primero en madurar son los movimientos. Nuestros primeros movimientos, no son voluntarios, ¿sí? Nuestros primeros movimientos, como el succionar cuando tomamos el pecho de nuestra madre y todos los movimientos reflejos que tenemos al nacer, no son voluntarios.
pero poco a poco, conforme va madurando el cerebro, ya los movimientos son voluntarios y entonces el niño mueve la mano para alcanzar un objetivo, que es agarrar el biberón, por ejemplo, ¿no? Y nuestra vista a los 3 meses más o menos ya vemos mejor y entonces en un principio nuestra sonrisa era reflejo y a los 3 meses, alrededor de los 3 meses, la sonrisa ya es social. Ya le hacemos jueguitos al bebé y el bebé se ríe con nosotros. Y entonces es cuando empieza a hacer contacto visual, ¿ok? La mejor forma que tenemos para entrenar la atención es trabajar el contacto visual. Y yo aquí les haría una pregunta y la pueden contestar en el chat. Fíjense, si ahora, en la actualidad, nosotros tenemos a nuestros bebés y los llevamos a estancias infantiles al mes de nacido, ¿a qué hora trabajamos el apego? ¿A qué hora trabajamos el contacto visual con nuestro hijo? ¿Sí? Y entonces en la estancia infantil, pues los ponen a todos en las cunas, pasan y les dan su biberón, pero difícilmente la cuidadora de 6, 7, si bien nos va en una sala, 6, 7 niños, va a estar con cada uno hablándole, haciéndole ruiditos, poniéndole cositas, haciendo contacto visual con él, ¿sí? Entonces, ¿se fijan cómo también la falta de estimulación? Porque ya cuando me fui regresando para atrás dije, ah, caray, ya cuando entrevisto a papás con los bebés pequeños que me los traen, que tienen problemitas, a veces de 1 año, me trajeron a un niño de 1 año y la mamá quejándose porque el niño era adicto al celular. Y la mamá quejándose que el bebé de 1 año era adicto al celular, como si el niño de 1 año tuviera la decisión de usar el celular. ¿Sí me explico? Entonces, ¿hasta qué punto es que un niño tenga TDAH y hasta qué punto es también la falta de estimulación lo que acrecenta el problema? ¿Hasta qué punto, si ya no, nosotros no hacemos tanto contacto visual? Yo les pregunto, ¿qué tanto hacen contacto visual con las personas más allegadas a ustedes, ya sea pareja, hijos, mamá, papá? ¿Qué tanto del día, qué tanto tiempo hacen contacto visual y tienen una charla de atención sostenida y con contacto visual? Y si se fijan, cada vez menos. ¿Ok? Entonces, imagínense, si una de las cosas para estimular la atención es el contacto visual y separo a mi bebé y lo llevo a un lugar donde no sé si van a estar estimulando su contacto visual y voy por él a las 5 de la tarde y en lo que llego a la casa serán las 6, me decía un papá, es que llegamos a la casa de la guardería, lo ponemos en un corralito para que no nos delata y podamos hacer el quehacer. Y dije, ¿a qué horas el vínculo? ¿A qué horas el apego? ¿A qué hora el contacto visual? ¿A qué hora estimulamos eso? ¿Sí? Entonces, después del contacto visual, alrededor de los 9 meses, se da la imitación. Y cuando el niño aprende a imitar, entonces ya puede desarrollar el lenguaje porque nos ve y le decimos, di mamá, y nos ve cómo movemos la boca y nos imita. ¿Ok? Por eso cuando trabajamos terapia de lenguaje y comunicación, primero trabajamos los repertorios básicos, que son atención, seguimiento de instrucciones, imitación, etcétera, etcétera. Entonces, aquí el punto bien importante es hacer un buen análisis de cómo estuvo el desarrollo del niño, qué tanto fue estimulado de pequeño en todas esas áreas para que su atención se desarrollara adecuadamente. ¿Sí me explico? Por ahí contéstenme en el chat, ¿qué tanto hacen contacto visual ustedes con la persona más cercana a ustedes? Y bueno, también esto es, ay, súper interesante. Nótese que el tema me encanta, ¿no? Nos han llegado niños diagnosticados con TDAH y
y lo que tienen ya cuando hacemos la evaluación, porque la evaluación no la hago yo sola, la hago en conjunto con el pedagogo, yo y el doctor que es paidopsiquiatra, porque entre el equipo sea más multidisciplinario es más efectivo. Y aún así puede haber errores, pero cada vez menos si somos un equipo multidisciplinario. Entonces, nos han llegado niños diagnosticados con TDAH y medicados que en realidad tienen autismo y que en lugar de hacerles bien el medicamento, les afectó más, ¿ok? Nos han llegado niños que solo tienen trastorno del aprendizaje, pero diagnosticados con TDAH o viceversa, con trastorno bipolar, pero que en realidad, o con diagnosticados con TDAH, pero que en realidad lo que el niño tenía es trastorno bipolar. Ahora, esto no quiere decir que un niño no pueda tener TDAH y trastorno de aprendizaje. O sea, también hay comorbilidad, que a veces un trastorno viene con otro, dos o tres o más. A veces tienen TDAH, depresión, ansiedad y trastorno de aprendizaje, ¿no? O TDAH y depresión, ¿no? O TDAH y autismo. Son bien pocos, es bien difícil el, el ver si un niño tiene autismo y también TDAH. ¿Por qué? Porque en el autismo el niño no pone atención porque no le interesa. Solo lo que le interesa le pone atención. Y en el TDAH no es que no le interese, sino que se le dificulta la atención sostenida. ¿Ok? Entonces, aquí también quiero tratar el trastorno de estrés postraumático o el trauma complejo. Y fíjense, esto de la psicotraumatología es una rama nueva de la psicología que está investigando mucho el trauma y el trauma complejo. Y fíjense, cuando una persona ha vivido trauma o trauma complejo, sus estructuras cerebrales se modifican, ¿sí? Eh, el, cuando es un trauma nada más, por ejemplo, iban en un carro y tuvieron un accidente y a lo mejor murió uno de las personas que iban ahí, fue un accidente muy aparatoso, el niño puede quedar con trauma, ¿sí? Trauma es herida y queda en la memoria grabado, ¿ok? Entonces, ese es el trauma, pero el trauma complejo es el que viven muchos de nuestros niños y que no nos damos cuenta, que viven diferentes tipos de violencia, negligencia o sobreprotección, porque la sobreprotección también es violencia, ¿sí? Porque no les estamos permitiendo desarrollar las habilidades que tienen. Un niño que ha sido muy maltratado puede tener trauma complejo y sus conductas pueden parecer de TDAH. Y fíjense, yo aquí hace varios años, durante un buen periodo de tiempo, el DIF, que es la institución que rescata a los niños en situaciones vulnerables y que los da en adopción y demás, me mandaba atención a los niños que habían sido adoptados. Entonces, atendía a muchos niños que fueron adoptados, ¿no? Y la mayoría de los niños con síntomas de TDAH. Entonces es bien difícil determinar si en realidad es TDAH o si son consecuencias del trauma complejo. ¿Ok? Y por eso es muy importante aprender lo más que se pueda, porque a lo mejor yo era experta en TDAH y yo no sabía lo de trauma complejo y cuando dije, Dios, o sea, también hay esto. Es nuevo esto de la psicotraumatología, ¿no? Y hay especializaciones en ello, pero es importante, por lo menos, si no vamos a ser expertos en esto, por lo menos conocer qué es el trauma y cuáles son las conductas que presenta un niño con trauma complejo.
porque se puede confundir con TDAH. ¿Okay? Ahora, les decía, la mayoría, yo les podría decir que del 100% de niños que atendí, que fueron adoptados, la mayoría con síntomas de TDAH. Entonces la pregunta era, ¿es TDAH o es consecuencia del trauma complejo que vivieron en los primeros años de vida o es herencia de los padres que tal vez tuvieron TDAH sin atenderse y que derivó en alcoholismo, en drogadicción y demás? ¿Sí me explico? Entonces, es importante descartar todo lo demás y hacer una buena historia clínica y una buena exploración de cómo está la dinámica familiar. Ok, señora, ¿y usted qué hace cuando el niño derrama el agua, no? Hay una entrevista, yo tengo una entrevista muy padre al niño de cómo, o sea, de cómo expresa sus emociones, qué te pone triste, qué te pone feliz, qué te hace sentir enojado, cómo manejas tu enojo y demás. Todo eso, porque los niños todo te cuentan, todo te cuentan. Igual, un niño puede haber vivido violencia de tipo sexual y las conductas puedan parecer como de TDAH, ¿no? Pero en realidad lo que está viviendo el niño es un duelo o es consecuencias de abuso. Las personas que viven trauma complejo, el trauma modifica el cerebro, la estructura cerebral, modifica conexiones. Son niños que viven con mucho estrés y que el mismo estrés dificulta la atención, la concentración, el aprendizaje, tiene consecuencias a nivel cognitivo, a nivel social, o sea, se puede confundir, ¿ok? Y bueno, en la evaluación es historia, pues la historia clínica lo más completa que se pueda explorar, cómo los papás corrigen conductas, cómo refuerzan conductas, si hubo factores de riesgo, porque el TDAH puede ser por herencia, porque el papá tiene TDAH, el tío, el abuelo, no sé, pero también hay factores de riesgo que pudieran desencadenar el TDAH, como un parto prematuro, como una hipopsia, el niño no respiró pronto cuando nació. He hecho cientos de historias clínicas y mucho tema en común es traía doble circular en el cuello, ¿no? Por ejemplo. O otra que me llama mucho la atención y que lo hemos platicado mucho el doctor y yo, me dice el doctor, me llama la atención que del 100% de las historias clínicas que hago de los niños que atiendo que tienen algún trastorno del neurodesarrollo, la mayoría son cesáreas. Dice, entonces ya estoy considerando que probablemente la cesárea sea también un factor de riesgo. Y muchas veces son cesáreas programadas sin una razón, ¿sí? Cuando es cesárea por emergencia, por alguna razón, pero la mayoría son cesáreas programadas, ¿sí? Entonces, el doctor me decía, ya estoy considerando la cesárea como un factor de riesgo también y también hay que hacer una investigación ahí sobre este tema, ¿no? Eh, Ver cuáles fueron los factores de riesgo, la edad de la madre, si fue parto a término, si fue prematuro, si respiró al nacer, si no padeció fiebres altas y que el niño convulsionó, o por ejemplo, pues diferentes factores pueden ser causa de un TDAH, ¿no? No nada más la herencia. El examen médico para descartar alguna condición médica que esté provocando esto, ¿no? A lo mejor algún problema hormonal o no sé. Coeficiente intelectual, se tiene que evaluar el coeficiente intelectual del niño, porque a lo mejor pensamos que es TDAH, pero en realidad su coeficiente intelectual está más abajo de lo normal y entonces se le dificulta aprender y demás. Descartar otros trastornos como los que mencioné anteriormente. Lo que les comentaba, la valoración emocional del niño.
cómo es tratado, si vive violencia, qué tipo de violencia, cómo expresa sus emociones, cómo le enseñan, cómo viven los papás los déficits del niño, si lo viven como, ay, este niño, miren, no hace caso, o si entienden que es algo que él no ha aprendido y que hay que enseñárselo a veces hasta con manzanas y que hay que reforzar para que el niño se vaya sintiendo seguro y lo vaya haciendo mejor. Cómo está la dinámica familiar, los estilos de crianza, son papás muy permisivos, que no ponen reglas, que no ponen límites. Cómo está el área sensorial, hacer un examen de la vista, hacer un examen de oído. Fíjense, esto del área sensorial, me trajeron a un chico de 10 años, en donde el pequeño no hablaba bien, no aprendía bien, tenía problemas de conducta y demás, ¿no? Le hice una pruebita bien sencilla que se las voy a enseñar ahorita rapidito, ya casi ya terminamos, pero se las voy a enseñar rapidito. Si ustedes en esta parte de su oreja hacen esto, hacia adelante y hacia atrás, en silencio, van a escuchar un crash, crash, crash. Entonces, hagan esto en sus dos orejas y van a ver que en un oído escuchan más que el otro. Con esa, bueno, aparte uso otras formas de evaluar cómo escucha el niño, pero les comento, este pequeño lo que tenía era una discapacidad auditiva y estaba diagnosticado con problemas de aprendizaje, problemas de conducta, de atención y demás. Y en realidad lo que ocupaba eran aparatos auditivos, en uno al 40 y otro al 60%. Entonces, el problema era que no escuchaba bien. Entonces, un examen de la vista, examen del oído mínimo, mínimo, ¿ok? Revisar cómo está en el área académica, cómo está aprendiendo y en el área social adaptativa. Y en base, o sea, porque hacer la evaluación no es nada más, el diagnóstico es TDAH, ajá, pero ¿qué necesita el niño? ¿Cuáles son sus necesidades? Porque a partir de sus necesidades voy a hacer el plan de intervención. A lo mejor es el control inhibitorio, a lo mejor es la planificación, a lo mejor es la organización. Ver qué es lo que el niño necesita para trabajar eso, ¿ok? Y pues bueno, la intervención, ahí estaba yo más joven, la intervención es de acuerdo a las necesidades del niño. Nada más es dar el diagnóstico, sino hacer la evaluación de cuáles son las habilidades que necesitamos estimular para que el niño las desarrolle, ¿ok? Y pues es tiempo de preguntas. ¿Qué les pareció? Levanten la mano y yo voy a escribir una familia. A la gente que quiera realizar preguntas. Gracias por los comentarios. Estoy viendo en el chat sus comentarios. Muchas gracias por los comentarios. ¿Alguien quiere hacer preguntas? ¿Ya, Lili? Buenas tardes a todos. Gracias, maestra Cristina. He aprendido muchísimo y sobre todo me ha hecho reflexionar y visualizarme en mi salón de clases con los niños. Soy maestra de artes de nivel preescolar. Tengo 19 grupos y tengo muchos niños con esas características que usted comenta y estoy reflexionando que sí tiende a confundir y al diagnóstico porque pueden ser muchas cosas. Ahora yo estaba escribiendo en el chat que hasta puede ser problemas alimenticios, porque hay niños, yo trabajo en comunidades aisladas de la ciudad y hay niños que no están bien nutridos, que no tienen su rutina, no tienen sus horas de sueños, hay problemas, bueno, drogadicción y muchas cosas más, y afectan al niño, y como tal el niño quizás no tenga ningún problema de ninguna condición, sino que está afectado por la familia, por su contexto familiar, más que otra cosa. Eso es lo que quería aportar, maestra, y gracias por su ponencia, todo lo que nos mostró muy interesante, ¿verdad? Nos aporta mucho. Muchísimas gracias. Ya, Lili.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Elizabeth Castro. Me inscribí así que en este seminario, ahora sí que por casualidad vista en el Facebook. Me hubiera gustado haberlo visto meses atrás. Yo trabajo en una guardería en Morelia. Nosotros apenas recientemente ya salió un pequeño que a mi parecer, y no soy experta tampoco, sino que me tuve que informar, parecía que a lo mejor tenía quizás este trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Me tocó a mí tratarlo como la educadora a cargo de la guardería. Fue, la verdad, muy complicado encontrar las actividades, porque busqué mucho en internet y ahorita, por ejemplo, que veo el seminario, hay mucha información que, por ejemplo, yo desconocía a pesar de haber buscado en internet. Y si hubiera sabido antes, a lo mejor me hubiera sabido mucho más. Igual investigué mucho acerca del tema, incluso en el chat acabo de compartir un archivo que con mucho trabajo de encontré, descargué y fue con lo que me pude yo apoyar. El archivo que envié es para trabajo con niños de primaria, porque no hay con niños de preescolar. Yo trabajo con niños menores de 3 años. Entonces, yo no podía como tal diagnosticarlo con ese trastorno, una porque no tengo el conocimiento, la otra sí me parecía que era demasiado pronto, aunque tenía muchas señales, pero me parecía muy pronto para diagnosticarlo porque había otros factores dentro de su ambiente que también podrían influir en su forma de comportamiento. Sin embargo, pues la mamá, que era con la que yo tenía mucha comunicación, pues parecía ser una persona que estaba muy interesada en el crecimiento de su pequeño. Lo que sí me dejaba como en duda, y es lo que ahorita, por ejemplo, me hace pensarlo un poquito más, que a lo mejor no era tanto, no sé si era más bien en otro tipo de trastorno de los que hay en el déficit de atención, era que la mamá señalaba que, por ejemplo, en su casa, sí era inquieto, pero lograba hacer algunas tareas, aunque las dejaba medias, pero no era tanto como en la guardería. En la guardería era muy notorio su conducta, de que no ponía atención en casi nada. Y entonces la maestra se esforzaba por poner un tema y parecía que sí le había dado de clavo, y de pronto ya cuando llegaba la semana en que lo iba a aplicar, decía, no, es que no vi que me pusiera más atención que en otras veces. Entonces, me parece muy interesante este seminario. Ojalá que haya más similares con más información de otros trastornos como los que mencionaba, del trastorno el trauma, perdón, el trauma complejo, que también me parece interesante porque creo que me quedé con otro niño que también muestra muchas conductas muy difíciles, está atravesando una experiencia muy difícil para su edad. Y ahorita que oigo hablar por primera vez de este trauma complejo, empiezo a creer que tal vez es lo que él tiene este niño y me interesaría mucho un seminario al respecto para ver si todavía, a ver si alcanzara ya a trabajar con él, porque ya cuando cumple los 4 años en la guardería, pues ya como tal se van y pues con él pues prácticamente es como tratar de buscar qué es lo que le puede ayudar, pero pues no encuentro lo adecuado. Y pues muchas gracias. Ok, muchísimas gracias. Aquí yo te voy a decir algo muy importante. En mi experiencia, he ido modificando la forma en que trabajo y ahorita les podría yo decir el 90% de los niños que atiendo, primero trabajo con los papás, que arreglen sus broncas personales, hasta los mando a terapia. El proceso de cada quien es sagrado y cada quien tiene su tiempo. Pero si le están dando en la torre a su hijo, independiente de que tenga cualquier trastorno del neurodesarrollo, el trabajo personal del papá para dar amor, porque no sabemos a veces amar a nuestros hijos y darles el amor diario y atenderlos en sus necesidades, no nada más físicas, sino también emocionales, en su salud mental, esa la dejan al final o ni siquiera la ven. Es muy importante el trabajo y la orientación a los papás en este tema y en todos los demás trastornos. ¿Alguna otra pregunta?
Muchas gracias por sus comentarios. No sé, el joven que está regulando aquí, ¿quién? ¿Qué tal? Buenas tardes, maestra. Buenas tardes. Muchas gracias por tan interesante tema. En mi caso, yo estoy terminando la carrera de psicología, pero a la par tengo un hijo de 22 años que justamente creo que entra en todas estas características y en el cual yo creo hoy en día que sí tiene TDAH, ¿no? Y que desafortunadamente al yo haber sido pues adolescente al tenerlo y no tenía todas estas herramientas y conocimientos, pues no supe pues ni guiarlo ni saber cómo actuar, ¿no? En la escuela sí muchas veces me decían, es muy latoso, distraes, esto, es aquello, y hasta la secundaria fue cuando lo mandaron a la clínica de la conducta, pero en realidad ahí tampoco me lo diagnosticaron. Entonces ha sido pues un largo tiempo en el cual pues él ha estado sin atención en realidad, ¿no? Entonces, pues hoy ya a sus 22 años, obviamente ya no es como que lo lleve yo de la mano, pero al consultorio, pero sí me gustaría saber si es llevarlo igual como con un psiquiatra o con un psicólogo, con ambos, cómo se podría diagnosticar y para saber si tiene tanto TDAH como a lo mejor el autismo que decía, o alguna otra situación, ¿no? Para poder, pues ayudarlo. El primer paso sería el psiquiatra, en este caso ya de adultos, porque él ya es adulto, ¿no? Que él determine si tiene o no. Yo, por ejemplo, la forma en que trabajamos el doctor y yo, él no da medicamento a la primera. Siempre primero me los manda para que trabaje con ellos, trabaje con los papás, oriente a los papás, lo que se tenga que hacer. Y ya después de haber agotado todos los recursos, si persisten o sea, los síntomas van a persistir, pero si no disminuyen y si el niño de verdad lo necesita, entonces ya va el medicamento, pero como última opción. Primero trabajamos y principalmente con los papás. En este caso, pues ya es adulto tu hijo. A él ya va a tener que irse haciendo él responsable de su salud mental y de su cuidado. Con el apoyo de ustedes, ¿no? Ya, ya estamos cerca de la hora, así que la última preguntita y estaríamos. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Leopoldo. Sí, mire, yo soy psicólogo. Actualmente estoy tratando a una persona adulta de 26 años, el cual tiene el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Al estar investigando veo que este trastorno lo acarrea desde la infancia, la adolescencia, y que no fue tratado en ninguna de estas etapas. Y la terapia que apliqué, que consideré más adecuada, fue la cognitiva conductual. En este caso, esta persona procrastinó en todas las actividades que yo le dejaba, por lo cual pedí la intervención de un familiar cercano que me ayudara a llevar un acompañamiento al paciente para certificar que realizara las actividades. Pero el paciente sigue procrastinando más e incluso el familiar prefirió abandonar el acompañamiento. ¿Qué otro tipo de terapia se podría sugerir para un adulto que va acarreando este tipo de trastorno?
Mire, a lo mejor ahí a él sí le ayudaría también un tratamiento médico que le ayude a mejorar la conectividad y pueda funcionar la terapia que usted le está dando. Muy acertada, por cierto, para adultos es excelente la terapia cognitivo-conductual. También hay que ver si no tiene por ahí trauma complejo o alguna situación emocional que venga arrastrando o depresión, ¿no? Descartar una depresión también. Cuenta con un narcisismo muy elevado, lo cual impide pues obedecer o tomar como algo objetivo las indicaciones que se le dan. Es un narcisismo muy exacerbado. Entonces estoy tratando de momento, tratar primero el narcisismo para luego pasar a tratar el El TDAH. TDAH. Pero sí es muy conveniente en casos como este, ir de la mano con un psiquiatra. Sería conveniente la medicación, Sí, entonces. pues ya el psiquiatra determinará si es conveniente o no, pero sí, de nuestra parte como psicólogos, sí es importante mandarlos con un psiquiatra para que también entre más especialistas colaboren, es mejor el resultado. Ok. Le agradezco, doctor. A ustedes. Bueno, ya para ir terminando, queremos agradecer la participación de cada uno de ustedes en el presente seminario y también agradecer a Cristina Núñez por la excelente exposición que ha dictado el día de hoy.